Good evening, everyone, and welcome. We're going to begin with a message about interpretation. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es María Elena. Yo voy a ser una de sus intérpretes el día de hoy, junto con mi compañera Lluvia y de parte de Rooted Language Justice. Good evening. My name is María Elena. I will be one of your interpreters today, along with my partner Lluvia, on behalf of Rooted Language Justice. La justicia del lenguaje es una parte importante de este espacio y de los valores centrales de Buen Vecino. Por esta razón, esta reunión va a ser interpretada entre inglés y español. Language justice is an important part of this space and of Buen Vecino core values. For this reason, this meeting will interpret it between English and Spanish. Como pueden ver, la función de interpretación ya está activada. Si usted está en su computadora, verá aparecer un globo terráqueo en la parte inferior de la ventana de Zoom. Si está en su teléfono, va a ver 3 puntos en la parte de abajo de su pantalla. Haga clic ahí en el clic de interpretación de idioma y seleccione el idioma que habla. Si usted no es bilingüe en inglés y español, debe de escoger un idioma. As you can see, the interpretation feature is now activated. If you're on your computer, you're going to see a globe at the bottom of your Zoom window. If you're on your phone, you'll see 3 dots on the bottom right on the hand side of your screen. Click on those and select interpretation and then the language that you speak. If you are not bilingual in both English and Spanish, you must select a language channel. Si en algún momento necesitan apoyo conectándose o no pueden escuchar la interpretación, por favor comuníquense con nosotros en el chat. If at any moment you need support connecting or you cannot hear the interpretation, please get in touch with us through the chat. And only a reminder, please speak slowly because when we interpret, or especially when you're reading, we tend to speak faster. Y un último recordatorio, por favor, intentemos hablar un poco más despacio, sobre todo cuando leemos, que es cuando lo hacemos de forma más rápida. Gracias y le pasamos la palabra al anfitrión. Podemos comenzar. Thank you. And now we will pass it to the host and we're ready to begin tonight. Thank you, Maria Elena. Gracias, María Elena. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión virtual en preparación de el foro de la verdad, de la ley de la verdad de Santa Bárbara. Mi nombre es Lucas, soy miembro de la organización Buen Vecino. Antes de continuar con los reconocimientos, quiero dar agradecimiento a mi coanfitrión, 805 Immigrant Coalition, 805 Undocumented Fund y Buen Vecino. Muchísimas gracias también a nuestro equipo de interpretación, María Elena y Lluvia, de Rooted Language Justice. También al apoyo tecnológico de Buen Vecino, Daniel y Spencer. Muchísimas gracias a todos por estar aquí esta tarde y también un agradecimiento especial a Jehan y Carlos Perea. Nuestros objetivos de esta noche es para que todas las personas que están presentes el día de hoy se vayan sintiéndose bien preparados para el foro de Truth Act la próxima semana. Eso significa que para entender muy bien de qué se trata el foro, qué va a suceder allí, las relaciones, perdón, las prácticas de ICE, por qué queremos que esto sea abolir eso, ya sea si están participando en persona o por escrito. Queremos asegurarnos de lograr ese objetivo. Vamos a tener oportunidad para preguntas y respuestas y si las preguntas son exitosamente, si hay preguntas que no son exitosamente contestadas durante la presentación, por favor háganlas. Próximo mayo 6, en el edificio de Santa Bárbara, la mesa de supervisores está agendada para las 9 de la mañana. Hasta el momento sabemos que el foro de Truth Act se supone va a estar agendado durante esa reunión, solo que no sabemos a qué hora. Nos dicen que la hora no lo van a divulgar hasta el viernes de la próxima semana. Entonces, planeamos llegar temprano al inicio de la reunión a las 9, pero una vez den el anuncio, si el foro de Truth Act no sucede hasta las 3 o 4 de la tarde, pues no queremos esperar todo el día. Así que vamos a estar inmediatamente comunicando en cuanto sepamos el horario. Lamentamos mucho que no podamos decirle a qué horario va a ser el foro hasta el momento.
Vamos a grabar este evento. Vamos a enviarle también los enlaces a la grabación para que puedan ustedes repasarlo, para asegurarse de que ustedes puedan estar aquí esta noche. Pueden poner sus preguntas también en el chat. Pueda que los contestemos, ¿verdad? O durante o al final de la presentación. Solo quiero dejarles saber que Jehan va a presentar en inglés y Carlos va a presentar en español. Así que todas las personas que solamente hablen un idioma van a necesitar la interpretación. Cada uno de nuestros panelistas el día de hoy ha participado en muchos foros de Truth Act. Están muy familiarizados con el tema, así que voy a presentarlos brevemente. Jehan Leonard es un abogado senior con el Legal Research Center. Obtuvo su título en la Universidad de Derecho Nueva York. Y también se sumó al ILRC en el 2022. Previo a eso, él estuvo ayudando a detenidos, a inmigrantes, también no detenidos en procedimientos de expulsión. Él está muy comprometido en defender los derechos humanos de todas las personas, especialmente los derechos fundamentales de los inmigrantes. Carlos Pereira es el fundador, director ejecutivo de The Harvard Institute para la justicia económica e inmigrante en Santa Ana. Por más de 10 años, su trabajo se ha enfocado en construir el poder político de las comunidades inmigrantes del condado de Orange a través de la organización comunitaria y a través de campañas de defensa y cambio. Él también fue presidente del board de la mesa, perdón, del Orange County Justice Fund y también sirve ahora mismo como el comisionado de la sobrevigilancia policial en el condado de Orange. Ahora, Jan, adelante. Gracias también por la presentación. Me va a tomar un segundo el compartir mi pantalla. Okay. All right, everyone. So thank you all so Ok, much for being muchísimas here. gracias a todos por estar My aquí. presentation will be Mi in English, presentación but será I en have inglés, duplicate slides in English pero and Spanish. tengo So this first slide las diapositivas en is in inglés y en Spanish, español, así que esta but today diapositiva I'm going to be está covering en the Truth español. Act. El día de hoy voy a estar hablando And so de la ley we de la will verdad talk o The Truth about Act. Vamos a hablar first ICE sobre enforcement and local law enforcement practices. So las how is it that they prácticas collaborate de ICE y on la a policía general level? local, cómo colaboran And then we'll también a talk about how nivel general. California has passed Luego laws vamos a hablar de cómo to California ha facilitate aprobado local leyes law enforcement para collaborating with desenredar ICE. So those are kind of la the colaboración de general ICE y la generally policía how local. this Entonces works. voy a hablar And de then la I'll ley hone en in and general y talk a cómo little bit funcionan. about Y luego what's been voy a going on hablar in Santa sobre Barbara County. qué está pasando en el condado And then de Santa lastly, Bárbara. I'll end with some Y por recommendations. último voy a And then concluir con algunas Carlos will take it recomendaciones. away and Y luego Carlos give you va all a some seguir more con examples and más help with how you should ejemplos actually raise comments in front of the boards of y supervisors. ayudarles a cómo hacer sus comentarios ante So la let's get mesa de into it. supervisores. Vamos So how entonces is a it comenzar. that ¿Cómo ICE es actually entonces collaborates with local que law enforcement? So that's ICE going to be the colabora first con part. la policía And local? there's actually a lot of different Y ways bueno, hay that muchas ICE distintas ends up maneras que knowing that someone ICE is in the US. termina So to sabiendo talk cómo una about that part persona first, está en los Estados usually the way Unidos. that ICE knows someone is in the US La manera en is la que ellos if the saben que person alguien has está en los Estados submitted Unidos an es si la immigration persona application. ha So even if it was solicitado ultimately denied, a un immigration beneficio de authorities, inmigración because y they que sent in an se application, haya, digamos, now know negado. who that person is and Y if fue, they had dado que esas immigration personas status enviaron expired esa or solicitud, ellos if they pueden denied any saber benefits, so si they no longer have el immigration estado status. So migratorio de la filing an persona o si la persona application fue is one way denegada that un immigration beneficio knows about you in migratorio. general. Esa es una de las maneras que Another way inmigración could en be general sabe maybe in de the su past the presencia en person Estados tried to Unidos. enter to the Y port of también si en el entry, pasado the usted airport, or at the intentó border. quizá And if ingresar that en person was un turned away, puerto de entrada. usually when the person is turned away or deported, Y eso sucede ICE cuando will take alguien es, biometrics digamos, of that person deportado, and porque ICE toma they will also las keep records of that biometría person. de las personas And I should say, y with ICE most mantiene un immigration registro de applications these eso. days, even Y if bueno, they la end up mayoría de denying esas it, they usually solicitudes, make a you pesar tune de que in for son what they call denegadas, a ellos biometrics pueden appointment. llamarle a And the usted para que biometrics vengan a una appointment is where I cita would para actually hacer take su the fingerprints. biometría y es allí en la Another way biometría that que le van a ICE can just tomar know about sus someone's huellas immigration dactilares. status
Otra manera en la que ellos conocen cuál es su estado migratorio es si usted está en un proceso de deportación, de expulsión de los Estados Unidos. Esas son básicamente las maneras en las que ellos le hacen sentido a esto. Y muchos de ustedes que han estado en algunas presentaciones de Conozca sus derechos, nosotros le hemos, ¿verdad?, metido en la cabeza el de mantener silencio. La única manera que ICE puede arrestarle es si existe razón probable de que usted no es un ciudadano americano. Si usted, por ejemplo, si usted nunca ha estado en un procedimiento de expulsión del país, si nunca ha pedido un beneficio o nunca se le ha denegado un beneficio, la única manera que ICE puede saber si usted es inmigrante es si usted se los dice. Entonces, por eso les decimos, mantengan silencio. Y nada más quería dar un poco de contexto de cómo ICE puede saber cuando una persona no es ciudadana americana. Entonces, ahora vamos a hablar sobre por qué estamos tan preocupados de las colaboraciones de la policía local con ICE y qué es lo que agencias locales de la policía están haciendo. Como mencioné, todas estas personas que ya son parte del sistema inmigratorio, que ya les han pedido sus huellas dactilares. ¿Qué pasa si luego una persona es arrestada por la policía? Esas huellas dactilares se las toman cuando los fichan. Y esa verificación se va a una verificación de datos. Y luego ven si esa huella dactilar, digamos, coincide en el sistema y que si coincide con ICE, se comunica con ellos y dicen, esta persona tiene una orden de deportación o tiene orden de deportación. Vamos a hablar con ellos. O quizás si alguien, por ejemplo, mandó su solicitud para la regulación del estado migratorio y todo bien, pero cuando los llamaron a tomar la biometría y ya tenían sus huellas dactilares y ahora están arrestados, ¿no? Entonces, si hay una condena, en base a eso, ellos pueden ver si ellos pueden quitarle el derecho de ese beneficio migratorio a la persona. Lo que van a intentar es, por ejemplo, buscarlo cuando usted queda en libertad, porque si usted es indocumentado, van a ver la manera de expulsarlo inmediatamente. Y bueno, lo que ellos buscan es que usted, digamos, tenga una condena y ellos mirar la manera de poder removerle algún beneficio migratorio. Hay algo que se llama comunidades seguras, tiene distintos nombres dependiendo del lugar. Suele ser nombrado como ESCOM o conocido como ESCOM. Entonces, una vez que ICE ya tiene ese tip de que la persona ya es parte del sistema migratorio, entonces, y que la persona está bajo custodia de la policía. Esta diapositiva está en español, la voy a dejar aquí en español por un momento. Pero lo que hacen es enviar este aviso que ven aquí al lado derecho de la pantalla. Es una I-247A y ellos tienen distintos formularios, depende qué es lo que le van a pedir a la policía. Pero básicamente le pueden pedir a la policía local, decirles, hey, nos notifican por favor cuando esa persona vaya a ser dado en libertad, a ser puesto en libertad. Notifíquenos para que entonces ICE puedan ir al lugar y arrestar a la persona. Lo segundo que le piden es, ¿pueden por favor retener a esa persona en custodia por unos 2 días más hasta que podamos llegar a tiempo para poder nosotros tomar al custodiado? Pueden incluso pedir que la persona sea transferida a una parte segura de la cárcel. Eso quiere decir que en el momento que la persona está a punto de ser puesta en libertad, ya está ICE ahí listo para recogerlos. Entonces, esto es lo que ICE pide a la policía local, colaborar con ellos. ¿Por qué importa que ellos pidan este traslado? Primero porque nos da una señal de que ellos están buscando a alguien, de que están buscando para detener a la persona.
Y así que alguien que es detenido por ICE puede ser detenido por meses en lo que está su caso en curso. Eh, un caso, perdón, son procedimientos civiles. Los casos migratorios son procesos civiles, pero dado al clima político, esta administración quiere arrestar o detener cuanta mayor personas posibles, incluso tienen cuotas. Entonces, esto hace muy difícil que las personas puedan luchar su caso y también el poder obtener, ¿verdad?, un abogado de inmigración. Lo hace muy difícil, ¿no? Para una persona que es detenida, el poder pelear su caso, incluso si reúnen los requisitos para obtener un beneficio migratorio. Vamos a pasar a esta otra próxima diapositiva. Siento que a veces Obama de hecho decía muchísimo esto. Vamos a deportar a convictos, no a familias. Hay personas que dicen, no, está muy bien si dejamos que ICE vaya y recoja a las personas detenidas en las prisiones del condado. Sepan que un 70% de los arrestos, de casi un 80% de hecho, es a través de estos traslados, notificaciones de los detenidos. Y esto todavía se hace donde la administración de Trump está llevando a cabo más arrestos comunitarios. ¿Por qué es este el caso? Porque es que la mayoría de los arrestos que está llevando a cabo ICE es de las prisiones. Es porque, el motivo es porque, bueno, hay muchas razones, pero toma muchísimo tiempo el que ICE vaya a casa, al hogar de una persona a recogerlos, ¿no? O sea, tienen que enviar muchísimos agentes a esa operación y hay veces que también tienen que hacer vigilancia. Es mucho más rápido, mucho más fácil si se trata simplemente de recoger a alguien de la prisión. También no utilizan tantísimo los recursos federales, a pesar de que tienen muchos fondos. Otro motivo es porque ellos no saben realmente dónde, en qué lugar se ubica la persona indocumentada en el país, o si son ciudadanos o no. Pero cuando la policía le comunica esta información, ellos saben exactamente dónde se ubica la persona. Entonces es muy, muy importante para todos nosotros que queremos mantener a las familias inmigrantes juntas, que tenemos que reconocer que esa es la manera en que la mayoría de las gentes son detenidas. Alguien que está saliendo de la prisión, de la cárcel, que ya cumplieron el tiempo, mientras están luchando por su caso. Muchas veces a las personas fueron arrestadas injustamente. Son por eso, esas son muchas razones que no queremos que una persona tengan contacto con los oficiales y yo sé que hay muchas razones y por lo que seguramente están ustedes aquí el día de hoy. Ok, vamos a hablar ahora de las protecciones en California. California tiene sus propias protecciones. Vamos a hablar, por ejemplo, cuáles son las protecciones que tenemos aquí en el estado de California para colaborar. La primera, hay tres leyes muy importantes, o sea, lo voy a dejar aquí en español. Hay tres leyes muy importantes aquí en California. Empezó con algo que se llamó justamente la Ley de Valores de California. Y esto fue para responder justamente a estas retenciones de mantener a las personas una vez que salían de la cárcel, o sea, que les pedían que las mantuvieran más tiempos. Y bueno, les podemos decir por qué estas funcionan, pero muchas veces ustedes no, nadie, incluso los ciudadanos, no los deben mantener por la policía sin no tener un cargo. Entonces, si una persona ya pasó su tiempo, muchas de las cortes estaban diciendo que no los podían tener detenidos, o sea, porque ya cumplieron su tiempo por ese arresto o porque les quitaron el cargo. Entonces, luego las cortes encontraron en todo el país que eso era ilegal. Entonces, por eso California decidió. Hay muchas restricciones en ese respecto.
No vamos a hablar mucho del Trust Act, en realidad, porque una vez que pasó el de seguridad, pasó otra ley aquí en California, es que tuvo muchas más protecciones, porque dijeron que, o sea, que no hay ningún tipo de excepciones, o sea, porque les digo, es ilegal mantener a una persona si no tiene ningún cargo, mantenerlas detenidas y también restringe cualquier otro tipo de cooperación. O sea, por ejemplo, eso de decir, dime por favor hasta cuándo esta persona va a estar detenida y que entonces inmigración pudiera llegar. Les voy a enseñar también algunas excepciones dependiendo, por ejemplo, porque estaban detenidos, por ejemplo, posiblemente hay algún tipo de excepciones, pero por la mayoría, California ha dicho. Nosotros no vamos a utilizar nuestras autoridades locales para ayudar a ICE, para detener a personas de la comunidad y sobre todo tampoco a personas que ya cumplieron su sentencia. Y bueno, la ley de la verdad, esa ley creo que trae mucha transparencia a las personas y a la comunidad. O sea, el acto de la verdad dice que antes de que inmigración puede entrevistar a una persona que está detenida localmente, el departamento, el sheriff, le tiene que informar y ellos pueden negarse a tener justamente una entrevista. Y esto es importante porque los sheriff tienen que ellos tienen que decirle a la persona que ICE está buscándolos. Y eso les permite a las personas poder tener un abogado de inmigración también. Esta acta también dice que si las policías locales cooperan con inmigración, con ICE, les da notificación, este, tienen que informárselo y eso le da a la comunidad la posibilidad de poder intervenir. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito más detalladamente acerca del acta de protección de la verdad. Yo más o menos hablé con ustedes, pero lo que les decía, o sea, una persona no puede negar, por ejemplo, el tener una entrevista con ICE. Es muy importante que la persona pueda entender. Y esto es una ley más vieja, pero detuvo la práctica de que ICE hiciera entrevistas en las cárceles porque tanta gente estaba negándolas. No se ha detenido completamente, pero como les decía, si ICE no estaba segura que la persona no fuera ciudadana, en esas entrevistas lo harían. Entonces, eso es muy crítico, sobre todo para personas de los que ellos no están seguros si es ciudadano o no es ciudadano. Ok, ahora me voy a pasar, por ejemplo, las notificaciones que el sheriff tiene que entregar. Ok, vamos al acta de valores. Ok, el acta de valores, o sea, pone limitaciones a las limitaciones y la cooperación entre las autoridades locales y ICE, por ejemplo, no pueden responder a órdenes de arresto de ICE. Y además, esto es algo muy importante para el área de Santa Bárbara. Si, por ejemplo, el sheriff notifica a ICE, ellos tienen que reportar toda esta información al fiscal y al Departamento de Justicia, y el Departamento de Justicia mantiene, por ejemplo, cuáles son los condados que están colaborando con ICE. Entonces, esto es algo muy importante de saber y vamos a hablar más adelante porque es importante. Yo le he estado diciendo que limita la mayoría de las notificaciones, pero hay algunas excepciones. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, cuáles son esas. O sea, por ejemplo, esto les dice, o sea, por ejemplo, a ver, o sea, las personas que las autoridades locales utilizan a la policía local para los arrestos. O sea, a veces, por ejemplo, en la base de datos aparece información con los sheriffs y ellos pueden saber. Ellos pueden saber, por ejemplo, lo que es un arresto por parte de ICE. Y sobre todo es importante que los condados estén entrenados para no detener a las personas solamente porque tienen un arresto por inmigración.
sheriff to be an ICE agent. O And sea, that's problematic, but a lot of red eh, states have those es agreements. es problemático porque So el hecho you de don't want your local law permitir, nosotros enforcement no actually queremos carrying out ICE a activity. And it que makes la it policía really local hard esté for haciéndole de agentes many communities, migratorios, porque en especially muchas immigrant comunidades, communities, sobre todo to trust comunidades that they can call inmigrantes, their local law enforcement. eso hace que no confíen And en there's sus some more autoridades things that it locales. Y prohibits, hay but muchas I'm going otras cosas que to están move prohibidas, on because pero me voy a I adelantar think un we know poquito más porque creo que we should get into some of those carve-outs. tenemos que There are hablar one acerca, other por thing that I think is ejemplo, important to point out is de joint las task tácticas. forces. Por ejemplo, So son sometimes, estos like grupos a de apoyo, anti-terrorism task o force sea, por or ejemplo, el de another antiterrorismo Department of Homeland o algún Security otro task tipo force says that they're actually de making grupos criminal que arrests están and not an haciendo un immigration arresto enforcement criminal arrest. y no necesariamente de So it inmigración, really limits en realidad if a limita local law enforcement si agency la is going to work policía with local va a DHS on trabajar these con el Departamento de criminal Seguridad Nacional, arrests that they're porque looking están to indict haciendo un terrorists or arresto sometimes criminal. a drug trafficker or A something like veces that, es un traficante that de our drogas local law enforcement can't participate in any eh, immigration y eso hace any que, immigration enforcement. And this eh, gets really tricky because eh, sometimes DHS will tell que local law enforcement, justamente you're lo not hace making complicado porque, immigration por ejemplo, arrests, but el then they Departamento de will Seguridad Interna le do puede decir no vamos a hacer ningún arresto collateral migratorio, pero es un arresto bystander criminal, arrest. pero luego So if quienes salen immigration dañados comes es el to their daño house colateral. to Entonces, si arrest somebody on inmigración criminal viene charges, y arrestar a alguien con DHS comes to crímenes someone's house or works criminales, with the pero FBI to después arrest vienen someone y on trabajan criminal con charges, el they FBI, might con have casos criminales, instances pero where they will posiblemente arrest those también tengan bystanders that are agentes not de citizens. inmigración que arresten a I think personas joint task que no forces are really tengan tricky and most justamente counties un tend estatus to participate migratorio. in them. Y bueno, And la then idea again, es the que database no that se the trabaje, Attorney ¿no? General Y is luego lo que currently les comenté, la base de datos que el looking at which fiscal counties are está actually viendo collaborating with ICE. justamente cuáles son And all of this esos collaboration on the condados que screen, están I colaborando don't con think I said this inmigración, before, is voluntary. y todo So esto es SB voluntario. 54 is setting a Entonces, la floor. SB It's saying these are the 54 minimum protections está that we are dando, por putting in ejemplo, place for las California and protecciones non-citizens mínimas and para los anybody who lives in ciudadanos de California. California y But cualquier persona que any esté en el estado, county pero if they cualquier want to condado participate que quiera to what participar SB 54 a says, lo that's que all voluntary. significa la You can have SB stronger protections 54, in your puede county. Many participar, puede decir, counties don't puedes do tener any muchas más collaboration. protecciones. So Hay muchos condados any no type of colaboran con collaboration inmigración. can be is eh, just voluntary. It's entonces, just bueno, todo esto es our county voluntario. sheriffs O sea, esto es using their own para resources el voluntarily to condado collect. de los alguaciles utilizando sus Okay. propios recursos. Let's see. Okay, so let's get into Ok, the criminal vamos a hablar exceptions. un poquito de las excepciones So these are the ones that criminales. I said that Estas in son certain las que les dijo que en circumstances algunas the sheriff circunstancias can notify el ICE alguacil sí and puede notificar a inmigración transfer someone into ICE custody. para que sea So here's detenido. some of the O sea, por exceptions. ejemplo, aquí hay algunas de In las California, excepciones. there's a En term of art California or a legal term hay un called término legal serious or que se violent llama, por for ejemplo, serio, state o felonies. sea, que es un And cargo those por un crimen felonies serio o are violento. used when they Y become esos rape términos strips in California in the justamente criminal se context. utilizan cuando se convierten So in algunas the immigration simalías. Por ejemplo, en el protection caso de context, they've kind of inmigración, taken that definition and used it here. es tomar esa And so if you have a definición. serious Entonces, por or ejemplo, violent si tienes state prison eh, felony, if you have a conviction for that una felony, felonía you can be transferred to ICE or seria, sí puede ser the sheriff can transferida notify ICE that you're a being ICE o el arrested sheriff le puede and when you're going to be notificar a released. ICE cuando te van a dejar en Designated libertad. felonies, so in addition to the O sea, serious por or violent, ejemplo, algunas felonías, designated por certain ejemplo, serious, I say eh, serious, not as a term of art, but certain really grave felonies o sea, por ejemplo, son that esos you've been casos convicted graves within the last 15 years. que te han sido acusados Those en los can últimos also 15 lead años o to hasta la condena, notification or transfer requests. también eso se puede And then there's notificar. these types of Y después convictions hay otro or tipo charges in California known de as haulers delitos that can be charged as a misdemeanor or a que, por felony. ejemplo, es So un if you delito notice, most of the menor. time it's just felonies A that veces, como could dicen, be an exception under SB 54. un But if delito there's menor certain haulers, o so certain grave, misdemeanor o felonies es un that they've conjunto de said, even if delitos, you're convicted dice que a pesar de que of haya the sido misdemeanor convicto version, de un we could delito also menor, transfer you or notify te ICE. pueden And those notificar are a ICE. convictions within the last 5 Y years esos to son en mean los that últimos 5 because años. Lo que misdemeanor quiere decir convictions es que, tended to be por seen as less ejemplo, serious a in the pesar de criminal que context, un delito those are menor se washed ve out after como 5 years. justamente menor, pero después y se quita después de We're not 5 going to años, count something against you if it's been a long eh, time. no lo van a And tomar en then cuenta. felony convicted Después, una while on felonía release. cometida This is a una vez que special estaba en type of libertad release that doesn't condicional. often, but
O sea, por ejemplo, a veces, eh, o sea, nos dejan salir para ir, por ejemplo, al funeral de un familiar y ahí cometemos un delito. Bueno, de eso se habla. Eh, por ejemplo, si también estás registrado por eh, por ofensas sexuales o por un incendio provocado o porque también tengas ofensas federales. Entonces, ahora vamos a hablar solamente estaba justamente pasando cuáles son las excepciones y ahora vamos a hablar acerca de los problemas que traen las colaboraciones entre la policía local y ICE. ¿Por qué estamos preocupados por esto? Yo estoy segura que ustedes tienen muchas más de las que yo voy a hablar, pero voy a hablar, por ejemplo, los problemas legales, o sea, uno, por ejemplo, es la 10ª enmienda que le prohíbe al gobierno federal utilizar recursos locales para poder realizar su trabajo, ¿no? Para cumplir con sus deberes. Este, y como ustedes saben, cuando se fundó nuestro país, estaban muy preocupados de tener solamente un control central. Entonces, la 10ª enmienda habla de eso. Y como saben, Trump está justamente luchando contra los estados santuarios. La última vez lo hizo y perdió. Llegó hasta el Tribunal Supremo. Actualmente, muchos condados en California y California también están demandando a la administración Trump justamente por las ciudades santuarios. Y ayer también dio otra orden ejecutiva amenazando a la ciudad de santuario de los estados. Entonces, realmente él está muy en contra de todas estas políticas y la razón es, es la manera en la que ellos arrestan la mayor cantidad de personas. Pero nosotros hemos ganado todos estos casos en corte. La razón es que la Constitución es muy clara acerca de la diferencia entre el trabajo de la Policía Federal y la policía local. Y también existe la cuarta enmienda. Es una de esas detenciones de ICE que son ilegales porque usted no puede detener a alguien sin que exista causa probable. También si se le arresta y se le detiene tiempo adicional, es también una violación a la cuarta enmienda. Y bueno, también un ejemplo, el Miranda Olivares versus Clackamas County, uno de los tantos ejemplos que quebrantó o vulneró la cuarta enmienda. Y también existen muchísimos problemas morales de que la policía, ¿verdad?, local colabore con ICE. Uno de ellos es que fomenta muchísima desconfianza entre las comunidades de inmigración, las comunidades, perdón, de inmigrantes y la policía local. Lo que he visto muchísimo es que si usted es parte de una familia que tienen todos digamos, hay una mezcla del estado migratorio en la familia. Si vemos que alguien que habla con la policía y es arrestado, si lo ve, pues hace que usted tenga mucho miedo. En San Francisco, por ejemplo, usted pensaría que tenemos una fuerza policial bastante progresiva, pero en instancias donde había violencia doméstica, las personas arrestaban a ambas partes. O quizá la persona superviviente del abuso solo hablaba español. Entonces, nada, si les arrestan, toman la biometría, las huellas dactilares, y esto puede conducir a una deportación luego. Quizás si la administración de Biden hubiera, ¿verdad?, arreglado todo, o si la persona era una víctima, hubiese podido solicitar algún beneficio. Pero Donald Trump no está permitiendo el tiempo a estas personas de hacer eso, los está deportando inmediatamente. Y bueno, hay personas que escuchan este tipo de noticias y tienen miedo también de contactar a la policía. Y esta y muchas otras historias donde las personas, ¿verdad?, empiezan a sentir mucha desconfianza
confianza a la policía si la policía colabora con ICE. También, cada vez que un miembro de la familia es encarcelado, pues tiene efectos dominó, ¿verdad?, en sus familias, donde es difícil que la persona se integre de vuelta, pero se integre, ¿verdad?, a la vida social. Pero cuando la persona es deportada, pues todavía más difícil que esa persona vuelva a ese tejido social, ¿no?, a integrarse. Las policía local también, cuando cometen errores como los que yo mencioné hace un rato, por ejemplo, si retiran a una persona más tiempo lo debido, pues la persona puede demandar porque han violentado sus derechos. Y aquí tengo una persona, un ejemplo, que demandó a la ciudad de San Francisco. Esta persona no cometió ningún tipo de delito. Su automóvil fue robado. Él vino al Departamento de Policía de San Francisco a decirles que su automóvil, le dijeron que su automóvil había sido remolcado y que lo habían hallado. Entonces él les presentó la identificación y ahí vieron que había una orden de aprehensión de inmigración. Pudo salir al final, pero todo ese tiempo que él fue detenido y separado de su familia, la ciudad de San Francisco tuvo que pagar muchísimo dinero. Otros departamentos cometieron errores similares y tuvieron que pagar bastante dinero. Vamos a hablar entonces ahora de lo que está sucediendo aquí en el condado de Santa Bárbara. El sheriff actual está siguiendo lo mínimo establecido, ¿no?, de la ley SB 54. El problema es que él continúa colaborando con ICE. Su política está permitiendo que las personas continúen siendo transferidas cuando, ¿verdad?, caen bajo esas exenciones. Lo otro es que hemos descubierto, y ni siquiera ha sido tan difícil descubrir esto porque lo puede ver usted por internet. Hemos visto que el sitio web del Departamento de Justicia dice que el condado de Santa Bárbara está tratando de no cumplir con la ley de la Fiscalía de California, porque él no está reportando los traslados de esas personas a ICE. Él hizo esto también el año pasado, pero cuando habla ante los supervisores del condado de Santa Bárbara, juega como este juego donde se supone que dejan que ICE llegue a una área segura de la cárcel, donde entran y salen automóviles, hacen entregas, ¿no? En vez de llamar esos traslados, los denominan como rearrestos, es decir, que ICE está haciendo un nuevo arresto. Está creando como una definición completamente distinta, jugando con la semántica. O sea, básicamente pone a un detenido en un vehículo y lo trasladan a ICE. Y sin hacer este informe, este reportarlo a la Fiscalía de California. Está básicamente negando que es un arresto, perdón, que es un traslado, está diciendo que es un nuevo arresto. Esto se ha convertido en un gran problema y muchas personas también han puesto sus quejas y creo que es importante mencionarlo. ¿Por qué esto es un problema? Pues porque obviamente es una violación a la ley estatal donde pide la ley de California que estos tratados sean reportados a la Fiscalía de California. Está sucediendo, se pide también más transparencia, todo eso que está muy mal y también pues hace menos la rendición de cuentas donde se está engañando al público, se está haciendo menos, ¿verdad? Menospreciando a la autoridad del Estado. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones que le haríamos al sheriff? Definitivamente tendríamos que recomendarle que den fin a toda colaboración
colaboración con ICE, ICE collaboration isn't necessary, que la and colaboración con ICE es and that innecesaria any person that's y detained que is cualquier persona que sea unnecessary because you can't fight detenida, your case outside of detention. pues es And I think innecesario especially in this porque climate, it's no puede really luchar su important that caso we end collaboration with cuando ICE está en detención. and stop Entonces, responding to queremos any of these que notifications. dar fin a esas Thank colaboraciones you all so much. con And ICE with that, y pedimos que escuchen nuestro pedido. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir y voy a ceder la palabra a la siguiente persona, Willy. Carlos, Carlos, you're up. tu turno. Gracias, Willy. Buenas tardes a todos, todas. Es un poquito tarde, un poquito tarde en el día, pero agradezco que las personas aquí estén presentes para esta información muy importante. Me voy a enfocar yo en hablar un poco de cómo hacer testimonio público en las audiencias del TrueTag Forum, particularmente con los departamentos de los alguaciles y también como pasa en el condado de Orange, también aquí está pasando en Santa Bárbara, que los supervisores no tienen su propio foro independiente en las tardes cuando la comunidad pueda asistir, sino que lo tienen durante su junta de supervisores, que es un poco más inaccesible. Entonces, los objetivos de esta parte de esta sesión es entender qué es un comentario público, aprender un poco más sobre estos foros del TrueTag que son mandados por la ley estatal hacia las ciudades locales o jurisdicciones locales que están colaborando con inmigración. Y también como algunos puntos claves, unos tips de cómo hacer un testimonio muy efectivo cuando vayan a la Junta de Supervisores. Este es un ejemplo de en Orange County, en el condado de Orange, tuvimos nuestro TrueTag Forum también hace unos meses y movilizamos a nuestra comunidad para dar nuestro testimonio en contra de la colaboración con ICE. Primero que nada, ¿qué es un comentario público? Me imagino que ya muchas veces ustedes ya han ido a diferentes foros o juntas del concilio o de su gobierno local y a lo mejor incluso hasta ustedes ya han dado su propio comentario público sobre diferentes tipos de materias. Pero el comentario público, cualquier persona lo puede hacer. Es un derecho que todos, todas tenemos cuando va a hablar con su gobierno local. Usualmente tienen un tiempo muy limitado, generalmente son 3 minutos que ustedes tienen para dar su testimonio público, pero a veces, a veces cuando hay muchas personas que van a dar testimonio, usualmente los oficiales electos limitan el tiempo a 1 o 2 minutos. Pero ojalá que en esta reunión que van a tener sobre la audiencia de la colaboración con inmigración, les den sus 3 minutos completos. Se puede usar intérprete. Aquí en el condado de Orange, por ejemplo, tienen que dar una interpretación en los concilios, pero lo que nos hemos dado cuenta es que usualmente los supervisores no dan interpretación, pero es algo que se puede demandar. Y no tienen que ser un ciudadano, no importa su estatus legal. Todos tenemos derecho de dar nuestro comentario público. Ah, un repaso breve de qué es el foro del TrueTag. Esta es una audiencia requerida por la ley TrueTag.
Y también es donde los alguaciles, usualmente el alguacil, tiene que explicar por qué colabora con inmigración. En cualquier instante, ya sea que hablaron con, refirieron a alguien, transfirieron a alguien, compartieron información de alguien, el gobierno local es mandado por la ley estatal de que tiene que explicar o informar a la comunidad sobre por qué colaboró con inmigración. Ahora, usualmente los alguaciles hacen lo más mínimo para poder cumplir este requisito. Usualmente nada más presentan información muy mínima de cuántas personas transfirieron y ya. Aquí en el condado de Orange, por ejemplo, por mucho tiempo, por muchos años los supervisores nunca hacían ningún comentario acerca de la presentación del alguacil, de por qué colaboraba con inmigración. Usualmente recibían la información del alguacil Barnes y no hacían nada, simplemente cerraban la discusión. Ahora, esta vez pasada, tuvimos un poco más diferente la dinámica porque tuvimos un supervisor que nos apoya, pero usualmente los alguaciles hacen lo más mínimo. Y en este foro es una oportunidad para que exigir respuestas, no solo por parte del alguacil, pero también por parte de los supervisores que tomen acción. Estos foros son un importante mecanismo para nosotros para poder exponer la injusticia de las colaboraciones con inmigración y presionar a la Junta para que tome acción. ¿Por qué es importante su testimonio? Eh, lo más importante, sea que ya seas un ciudadano, un residente legal, persona indocumentada, ustedes viven en el condado y porque viven en el condado, ustedes tienen derecho de cuestionar y preguntar por qué es necesario o no que colaboren con inmigración. Entonces, su testimonio es muy importante. Los supervisores necesitan escuchar a la comunidad. Usualmente, las personas que asisten a este tipo de foros no son a nuestra comunidad, que es la más impactada por las deportaciones. Entonces, es importante que los supervisores entiendan y escuchen que no vamos a estar callados bajo la injusticia. El silencio permite que inmigración siga operando en nuestras comunidades y que los alguaciles continúen esa colaboración con ICE. Y todo testimonio es muy importante y pueden tener muy impacto, un gran impacto, siempre y cuando seamos estratégicos de cómo. Generalmente hay dos tipos de testimonios que se dan en los comentarios públicos. Uno es narrativa personal, decir su historia, cómo es que esto le impacta personalmente a usted, a sus vecinos, a su amigo, a su familia y poder comunicar de cómo nos sentimos y las consecuencias reales, humanas, de cómo inmigración impacta a nuestras vidas. El otro tipo de testimonio es usualmente de proveer datos y hechos, datos factuales para combatir la desinformación que usualmente es promovida por los alguaciles o grupos de odios antimigrantes, o incluso los oficiales electos pueden decir mucha desinformación a nuestra comunidad de cómo están las cosas. Entonces, en este tipo de testimonio es muy importante eh, presentar estadísticas, reportes, leyes ah, para combatir esa desinformación y también revelar contradicciones o patrones de este tipo de injusticias. Les voy a dar un ejemplo de los dos tipos de testimonios para que se den una idea de cómo lo pueden escribir. El ejemplo uno del testimonio personal, recuerden, se tienen que enfocar en su experiencia personal y cómo esto le impacta a usted mismo
No importa si usted es una persona que es una ciudadana o residente legal, ustedes conocen a alguien, probablemente que es indocumentado, tienen un familiar que es indocumentado o un amigo o sus vecinos, ¿verdad? Pero lo importante es personalizar por qué esto le importa a usted. O sea, aquí tenemos un ejemplo de cómo se puede hacer un testimonio personal. Por ejemplo, mi nombre es María y soy madre de 3 hijos. Está explicando quién es ella y un poco de su familia. Dice, hace 2 años mi esposo fue entregado a ICE por el sheriff del condado. Aquí es lo más importante, ¿verdad? Que la persona está indicando que ella fue impactada directamente por la colaboración con ICE porque su esposo fue referido. Y continúa diciendo, nunca fue condenado por un crimen, desde entonces nuestra familia ha vivido con miedo y trauma, ¿verdad? Entonces, acá está diciendo el impacto que esta persona ha tenido personalmente y cómo le ha impactado a su familia a este tipo de colaboración. Lo importante aquí es, el mensaje clave es convenir que el sistema rompe familias, que este tipo de política separa nuestras familias, separa nuestras comunidades. O sea, aquí es un ejemplo de un testimonio personal. El otro ejemplo es de proveer datos y hechos de lo que está pasando, y usualmente porque como mencionamos en la presentación anterior, usualmente los alguaciles no son honestos de cómo están transfiriendo o no a nuestra comunidad, de qué es lo que están haciendo. Usualmente este tipo de investigaciones las hacen los grupos comunitarios o organizaciones legales. Pero aquí un ejemplo, por ejemplo, en este testimonio la persona está diciendo, ¿verdad? Según el informe del condado, hubo 87 transferencias a ICE al año pasado, más del 60% no tenían condenas. Esta colaboración viola la confianza comunitaria. Bueno, y luego seguramente se van a preguntar, bueno, si el alguacil no es honesto en los números o lo que está haciendo, ¿cómo vamos a tener esa información? Y ya la presentadora antes de mí, presentó un poco de cómo los alguaciles están tratando de no ser honestos con la colaboración y cómo van alrededor, dan vueltas, ¿verdad? Para decir, bueno, no estamos técnicamente, ¿verdad? Llevando a las personas a las cárceles, pero los están refiriendo, ¿verdad? Entonces ya tienen algunos datos, algunos hechos de lo que está pasando y es importante traerlos a la luz en su testimonio personal. Aquí el mensaje, ¿verdad? Clave es mostrar que hay un patrón injusto, ¿verdad? Que esta agencia no ha sido honesta y que los supervisores tienen que tomar cargo para asegurarse que no se esté violando la ley estatal. A lo más importante que recalcar es cuando están dando comentario público para que sea realmente muy efectivo, es mantenerte en mensaje, enfocándose en lo que está pasando. Eh, a veces, ¿verdad? Tenemos mucho que decir y eso es parte de verdad de lo que pues de lo que sentimos y de lo que observamos, pero es importante que cuando vayamos a hablar a la junta de supervisores, que seamos elocuentes, ¿verdad? Podemos ser emocionales, podemos decir lo que necesitamos que decir, pero hay que ser elocuentes y hay que asegurarnos que la oposición o los supervisores o los alguaciles no vayan a decir a los medios, bueno, pues es que ellos vinieron y no sabían de lo que estaban hablando, ¿verdad? Eso es lo menos que queremos, ¿verdad? Que los alguaciles y los supervisores se agarren de ahí para poder no responder a las preguntas serias que es por qué están colaborando con la inmigración. Son muy importantes. Y el mensaje principal, ¿verdad? Es ICE fuera de nuestras comunidades. Y cómo nos impacta, ¿verdad? Cómo impacta la colaboración del alguacil, porque estamos hablando del alguacil. Mantenernos enfocados en historias o datos revelantes, ¿verdad? Si estamos hablando de los supervisores, no vamos a decir, bueno, es que la policía de la ciudad colabora con inmigración, ¿verdad? Aquí el enfoque no es la ciudad o otro gobierno local, aquí el enfoque es los supervisores.
Y también, ¿verdad? Nosotros sabemos nuestra demanda. La demanda clara es no colaboración con inmigración. Y hay que ser claros en eso. Algo que evitar, ¿verdad? Y aquí importante recalcar, cada persona, cada uno de nosotros y nosotras, tenemos nuestro propio agencia, tenemos nuestro propio derecho de decir lo que queramos. Pero lo importante, ¿verdad? Es mantenernos en enfoque, que el enfoque es en la campaña. So, algo que yo recomiendo evitar a veces es ah, irse por la tangente, divagar, salirse del tema, de algo que no está relacionado con los alguaciles, inmigración, colaboración con la colaboración con ICE y ataques personales a los oficiales electos. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no podemos mencionar al supervisor, ah, supervisor, por ejemplo, Chafee, ¿verdad? Usted nos ha ignorado, ¿verdad? Eso es importante, eso se vale. Se vale mencionar lo que los supervisores han hecho mal o no han hecho, pero usualmente eviten de ataques personales porque usualmente luego los medios de comunicación y más los que están en contra de nosotros suelen enfocarse en lo negativo y no en lo que es importante. So, no queremos negar ningún tipo de apertura para que no se enfoquen en el tema principal. Hablando de mantenerse en el enfoque. Es importante entender qué los supervisadores pueden y no pueden hacer, ¿verdad? Si vamos a demandar algo, tenemos que estar muy bien informados de qué es lo que es posible y qué es lo que no, para que luego los supervisadores, ¿verdad? No digan, bueno, pues no saben de lo que hablan. Nosotros sí sabemos. Importante recordar, los supervisores, pueden supervisar al sheriff. Ellos tienen el poder de supervisar lo que hace el alguacil. Ellos pueden aprobar políticas de no colaboración con inmigración, aunque los alguaciles en California son electos separadamente, ¿verdad?, de los supervisores. Eso no quiere decir que no haya contabilidad. Los supervisores tienen mucho poder para mantener a los alguaciles contables a la comunidad. Como por ejemplo pasar una ley que prohíba al alguacil a colaborar con ICE. Ellos también manejan el presupuesto. Los supervisores aprueban cuánto incrementar o no el presupuesto de los alguaciles. Y ellos pueden presionar al alguacil y decirles, te vamos a cortar tu presupuesto si sigues colaborando con migración, ¿verdad? Un ejemplo. Lo que no pueden hacer los supervisores, no pueden cambiar leyes federales. Ellos no pueden decirle al gobierno federal, no vengas. Y los gobiernos federal tienen jurisdicción de entrar al condado, venir a nuestras ciudades, pero eso no quiere decir, ¿verdad?, que los supervisores y el alguacil o la policía local tienen que colaborar con inmigración. Pero importante, ¿verdad? Supervisores no pueden decir a los federales qué hacer y qué no hacer. Ellos obviamente no pueden controlar a inmigración directamente. Son consejos en general de cómo prepararse para su comentario público. Y es también recordar, ¿verdad?, que depende de si le dan los 3 minutos completo o ojalá y no, pero si los oficiales electos les cortan a 2 minutos, 1 minuto, tienen que prepararse. Una mejor forma de prepararse para dar un comentario público es escribir tu comentario público y practicar. Se vale leer porque no se le espera, no, la expectativa no es que se memoricen, ¿verdad?, lo que van a decir. La expectativa es que puedan comunicar claramente por qué este tema es muy importante para usted. Entonces yo siempre recomiendo escriban su comentario público y practíquenlo. Sean claros, directos y manténganse atentos del tiempo que les queda, porque los oficiales electos, en cuanto termine su tiempo, los cortan y a ellos no les importa. Para nosotros sí, entonces por eso hay que ir preparados. Y Willy mencionó ese rato también de que
no se sabe exactamente la hora que la audiencia va a empezar. Por eso es importante llegar temprano a la reunión, por si comienzan muy temprano o a la mitad o en la tarde, ¿verdad? Lo importante es llegar temprano y hablar con confianza. Su voz es importante. Ustedes tienen el derecho, como se los mencioné al principio, tienen el derecho de hablar. Y es importante estar preparados porque a veces los medios de comunicación, aunque no los entrevisten a ustedes, solamente los medios de comunicación, ya sea imprenta o por televisión, toman comentarios directamente del comentario público que hacen, porque esos son grabados. Estas reuniones son grabadas, si los medios están ahí en persona, pues obviamente van a grabar su comentario público. Entonces, por eso es importante que se preparen bien para dar su comentario. Ah, y recordatorio, ¿verdad? Que esto solamente es un mecanismo. Asistir a las juntas de los supervisores es solamente un mecanismo, ¿verdad? Para poder abogar. También hay otros mecanismos, ¿verdad? Protestas, marcha. Y todo esto es muy importante, estas estrategias, ¿verdad? Porque tenemos que poner presión en la cámara de estas reuniones, de estas juntas y también en las calles. Sí, es todo sobre esta presentación. Entonces, I'm gonna pass it back to you, Willie. Carlos, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. And Jehan as well. Y a Both of you. Jehan también, Such a brilliant ambos. presentations, so helpful. Presentaciones tan We brillantes up de here in mucha our ayuda. corner of the world appreciate you Estamos both aquí desde nuestra bringing this trinchera information, agradeciéndoles a such wonderful ustedes information. por compartir esta Spencer, why información don't tan you put maravillosa. Spencer, ¿por qué Jehan no and Carlos on ponen a the spotlight with Jehan me for a minute, y a please? Carlos? Le pones el foco, por favor, a los dos. I just want to say a word to everybody about Quiero follow-up. simplemente We decirles will a share the todos que presentations vamos a along with pre- links to the compartirles recordings la that will post presentación, on también el YouTube, enlace one a in las Spanish, grabaciones, one los in vamos a English, poner en and YouTube, uno share en those with español y otro en you. inglés para And we're compartir also estos con working on a new ustedes. También estamos comment trabajando toolkit. So en watch for un the kit de email this week. herramientas We may para el wait to comentario send it público. until the Board of Supervisors Pueda announces what que time of day hasta que the nos Truth den Act la forum will be. fecha, So la hora, perdón, you may en la not que get this será el email foro de until Truth Act. Thursday or even Friday, Vamos a but we enviarles will un correo share it with electrónico, you quizá no immediately. sea hasta el jueves I want to say a por la word about tarde. why we're doing También a quiero mencionar por webinar. qué estamos haciendo un It's kind of webinario. impersonal. We can't see each other. Es un We're poco not on impersonal, camera. ¿verdad? No nos podemos Obviously, ver we'd los all unos a like los to be in otros, pues no person están en screens cámara. rather than being on a Obviamente computer preferiríamos hacerlo en persona en lugar de computer estar screens. ante una But pantalla we've de done enough of these computadora. webinars Pero to ya hemos know that ya hemos hecho unfortunately in today's suficientes world, webinarios de when you do estos. this, you have to think La about fortuna security. del mundo actual, There are people who en el show mundo up actual en and el que attempt to estamos, tenemos disrupt que pensar en and en express el tema de la messages of hate. seguridad, We don't want donde hay that. personas que So we irrumpen set it up as a y webinar, a y little bit tighter dan mensajes control. de odio, ¿no? The other thing Entonces lo we've had hemos the suggestion hecho como where tipo an webinario, individual might speak out loud about a donde una personal persona situation quizá that really shouldn't be public, but because it's que emotional and está they feel hablando de encouraged, they share it. algo And we don't want people to que be quizá sea exposed to personal y pues no queremos damage due exponer a to their esa privacy persona a algún tipo de being daño, violated or anything like ya that. So que porque apologies for quizá the su privacidad reconfiguration of sea the webinar vulnerada. format. If you Les have a pedimos couple of minutes disculpas and por if esta you have a question, you configuración can de use the formato webinario, Q&A button pero at the bottom. I nada, do see we have a ahora couple pasamos a las of preguntas y respuestas. Hay una función de un casillero para preguntas yes, y we have a couple respuestas. Preguntas más questions. bien. Así que vamos a empezar a contestar estas preguntas. One is if when we send the follow-up email, will we Cuando vamos a provide enviar el the correo Zoom link electrónico de for those who seguimiento, want to vamos attend a the dar el forum enlace de remotely? Zoom para We will aquellos do que that. We'll quieran ir al provide foro de manera step-by-step remota. instructions of how to register, Vamos a hacer how to eso, les log vamos a in, dar paso how por to wait your paso turn to instrucciones de speak. cómo ingresar, cómo esperar Absolutely. su turno para And hablar. then a question Absolutamente, así from lo haremos. Y otra pregunta dice aquí, another guest. Is there a de, plan to assemble those who ¿tienen will algún be plan speaking to para determine juntar a who's aquellas speaking, which personas que van a estar aspects to make it clear from hablando clearly the issues? públicamente And para when will the determinar planning reports qué be available to the aspectos, public verdad, de so las we're problemáticas aware of the date van a before the quedar meeting on bien May 6th? señaladas? Y también The second el reporte question del is, when is condado your estará intention disponible antes de nuestra the reunión en Board of mayo 6.
La respuesta es que la actuaria o secretaria de la mesa de supervisores, Wendy, nos dice que en la agenda este informe va a estar eh, va a estar indexado, va a estar, perdón, y pido disculpas por hablar rápido. Espero que los intérpretes estén bien. Voy a poner todos esos juntos para asegurarnos de que se pueda compartir, ¿no? Es una muy buena idea, pero el aviso se nos ha dado de último momento. Creo que en este momento la razón por la cual hacemos tanta promoción en las redes sociales para este webinario esta noche también es porque esperábamos un alto número de asistentes de la comunidad. Lo que esperamos es que todos los problemas que se compartieron el día de hoy, alguien al menos lo aborde. Sí, la respuesta es sí, vamos a estar compartiendo los enlaces, vamos a compartirlos de una manera u otra. Voy a entonces dejar de contestar las preguntas, ya que aquí tenemos a dos expertos para contestarlas. Voy a dejarte a ti, Jehan y Carlos. Dice aquí, ¿la mesa presenta algún borrador durante el foro? Es posible que pudiesen hacer eso, pero en el pasado no lo han hecho. Va a ser una reunión regular de la mesa de supervisores, pero en el pasado nunca han presentado ningún tipo de borrador que estén considerando en Santa Bárbara. En otros condados es posible que estén anticipando el de presentar algún tipo de borrador, ya que algunos activistas que han trabajado en este problema han estado trabajando con los supervisores para que respalden iniciativas, pero después del Truth Act Forum, que hablen con las comunidades, ¿no? Que la petición que le hace, el pedido que hace la comunidad de frenar las colaboraciones con ICE. Hay otra pregunta en español, ¿la puedes ver, Carlos? ¿Puedes leerlas? Sí, la pregunta es de si, sí, a veces los testimonios de las familias que son impactadas por inmigración, es muy difícil que las familias pues presenten, ¿verdad? Este testimonio por cuestiones de privacidad y seguridad. La pregunta es si otra persona puede leer lo que la persona quiere decir. Sí, eso es muy válido y muy importante, ¿verdad? Que esas historias sean contadas ya de una forma u otra y especialmente si hay alguien con la que tiene confianza para poder compartir su historia y obviamente decirlo en anonimato, eso sí se puede hacer. Y la otra pregunta es si se puede hacer eso en el condado de... Y, creo ¿O que esa es otra? Claudia estás hablando de en el condado de Kern había una redada de la patrulla fronteriza, y después de esa redada am, la gente metieron una demanda contra la patrulla fronteriza y en ese demanda, en ese caso del corte, ganaron ganaron un orden donde el juez dijo que no pueden violar la ley y discriminar contra gente para recogerlo o arrestarlo por inmigración. Es como estuvo diciendo anteriormente, que gente, para que los agentes de inmigración arrestan a alguien, necesitan causa probable y el piel de una persona no es causa probable. Así que básicamente ahora en todos los condados de ley es que ellos no pueden hacer eso, pero en ese condado también tiene un orden extra que dice que la patrulla fronteriza no pueden hacer estos tipos de tácticas que hicieron en Kern. Am, pero ahorita en ley también en el condado de Santa Bárbara es que los oficiales no pueden hacer eso tampoco. I want to come back to
the question about legislative decisions or drafts. Quiero hablar de también los borradores o decisiones legislativas. Si van a haber cosas así que se van a abordar en la reunión, esto será agregado a la agenda. Entonces, vamos a ver, porque ellos se supone que van a darle oportunidad a las personas de ver y poder tomar decisiones en asuntos. Entonces, en cuanto sepamos, vamos a compartir esa información con todos. Related to the Truth Act Forum. There's a wonderful coalition, if you're not aware of it, it's the 805 Hay una Immigrant coalición Coalition maravillosa que se that, llama has a steering committee made up of Es on top, un Dr. comité Glenn Vecino, and directivo many members que trae a across the muchos tri-county miembros como area, buen Santa Barbara, vecino en San todas Luis Obispo, las áreas del Ventura. condado, Santa Bárbara, San If Luis you or your Obispo y organization wants Ventura. to get Si usted o involved, su please let us organización know. quiere We do involucrarse, have déjenos meetings now saber. and then, De repente participate aquí in them. allá tenemos Sacramento once a reuniones year de to vez en work on cuando immigrant rights legislation, and we work on this Truth para Act los Forum. derechos de inmigrantes, de Three legislación también. organizations I Y mentioned wrote hay a 3 letter organizaciones de las que ya to the mencioné, escribieron una carta a la mesa de supervisores diciéndoles que tener el foro del Truth Act durante el día significaría que las personas trabajadoras no pudiesen asistir. Y aquellas personas que están siendo más impactadas por la cooperación de ICE tienen trabajos que no les permitiría ir a una audiencia a las 9 de la mañana. Así que les hemos pedido que para cualquier otro foro de Truth Act en el futuro, que lo hagan por la tarde para que las personas puedan venir y participar. Y pueda que ustedes también, si van a ir, lo comenten en su comentario público, de que la participación de la comunidad es muy importante. También pusimos una queja con la oficina del alguacil y también con la fiscalía estatal sobre lo que Jehan habla sobre los traslados que el sheriff no está reportando según se le requiere legalmente por la fiscalía. Y los vamos a presionar, los vamos a presionar en ese tema en el foro de Truth Act. Y queríamos obviamente que supieran de esas dos cosas. Nosotros agendamos esta reunión de 7 a 8:15. Hay una pregunta más por contestar. Voy a sugerir que la contestemos y ya concluir. Pueden enviarnos a cualquiera de nosotros aquí si tienen alguna pregunta de seguimiento. Vamos a hacer que la mesa de supervisores y el alguacil de verdad sientan la presencia de la comunidad, la preocupación de la comunidad, el corazón de la comunidad este próximo martes. Carlos, ¿quieres contestar esa pregunta? I think the person is asking if folks want to make Creo que la posters. persona está preguntando si las personas quieren hacer pósters en Santa María. Sí, porque hay un evento el viernes para que las personas vengan y creen sus propios carteles. Así que voy a poner aquí los datos en el chat para que se enteren todos. A ver, déjame ver cómo puedo hacer esto. Spencer, ¿podemos dejar que uno de nuestros participantes ponga su cámara y nos cuenten un poco más sobre este evento donde las personas van a poder hacer sus propios carteles? Vamos a invitar entonces a Darlene, que está aquí como invitada. Darlene, perdona que te sorprendamos con este pedido. Sí. Cuéntanos, ¿cuándo va a ser esta actividad? Va a ser el 2 de mayo, el viernes, a las 6 p.m. y se va a terminar como a las 7:30 u 8 en la Casa de la Raza en Santa Bárbara. Tengo que buscar la dirección, pero ya todo el mundo conoce la Casa de la Raza, es un lugar seguro, muchos miembros de la comunidad van para allá. Buen vecino, Mico
Immigrant Undocumented Fund, muchos otros nos están ayudando a coordinar el evento. Así que podemos traer nuestros carteles, nuestros banners para luchar por que las familias se mantengan unidas, los derechos de los inmigrantes y también para dar freno a la colaboración de el sheriff con ICE y también tener nuestros carteles dentro del foro. Y fuera del foro también vamos a Indivisible Santa Barbara, which is another organization. Individually Santa Barbara, que es una organización también, miembros comunitarios y jóvenes de la Casa de la Gaza, que van a estar allí proveyendo apoyo. Vengan entonces al evento, va a ser muy padre y ya vayan, demuestren su solidaridad por este pedido de dar freno a la colaboración con ICE. Muchísimas gracias a los miembros de la comunidad por venir a este foro. Esperemos verlo el próximo martes. Por favor, atentos a nuestros correos electrónicos y con esto les decimos buenas noches.